Bonjour à tous, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo ça va? Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 2 avril et nous sommes invités à un mariage. Mais attention, pas n'importe quel mariage, un mariage entre un charro y una escaramuza. ¿Qué es esto? La charrería es un deporte. Para muchos está considerado como el deporte nacional aquí en México y la escaramuza y el charro, así les llaman a las personas que practican ese tipo de deporte. Comme vous avez pu voir sur les photos, il possède un costume très original et aujourd'hui, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce costume. Combien ça coûte, s'il est fait à la main, et quel est le temps de réalisation du costume. Le mariage, c'est aujourd'hui, mais nous restons jusqu'au lundi. Donc, nous allons devoir laisser mon chien. Shadow, que guapo! Nous allons devoir laisser mon chien dans une garderie pour les 2 jours. La verdad, nunca lo habíamos dejado en una guardería. Bueno, tengo mucho miedo de el maltrato, de que no lo saquen. Pero esa tiene muy buenas recomendaciones, así que confiamos. Bueno, ya vámonos porque es tarde y me van a regañar. On y va. Se fue. Adiós, mi chiquitín. Es que como nunca me separo de él, no sé, no me gusta esa sensación de estar lejos de él. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel, tout va bien. Maintenant, il faut qu'on se prépare rapidement parce que dans 1 heure, on nous attend pour la messe. C'est bon, on est prêt. Maintenant, on va aller voir à l'église ce qu'il se passe. Je vous filme tout. Alors, comment est arrivé le futur marié? Un tracteur a ouvert la marche et à l'intérieur du tracteur se trouvent des musiciens jouant un style de musique mexicain appelé la banda. Ensuite, derrière le tracteur arrive le futur marié à cheval avec son costume de charro et les garçons d'honneur en dernière place. Quant à la future mariée, elle est arrivée en voiture et entre dans l'église avec ses parents. Dar un consejo, cuiden lo que se escriban en los celulares o lo que escriban otras personas y lo que les escriban a ustedes. Yo, María José, te acepto a ti, Gustavo, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. À la fin de la cérémonie, les garçons d'honneur se mettent dans l'allée en ligne et lèvent leur chapeau en laissant passer les mariés. Bon, on ne voit pas très bien sur la photo parce qu'il y a beaucoup de monde. Bonjour a tous, ahorita estoy con Juan Pablo, que es charro, y nos va a contar un poquito más acerca de ese deporte. Hola Juan Pis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Marie, muy bien, gracias, contento de compartir esto con Francés, con Marie, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Oye Juan Pis, cuéntame un poco, ¿cuánto tiempo llevas haciendo ese deporte? Bueno, yo empecé por mi primo, que me incursó en la charrería. Esto fue cuando yo tenía 12, 13 años aproximadamente. Actualmente no charreo, pero charré alrededor de 11 años. Lo que yo hacía era jineteaba toro y jineteaba yegua.
Ah, muy bien. De hecho, creo que muchos dicen que es el deporte nacional, ¿no? Aquí en México. Así es el deporte nacional la charrería, debido a que desde sus inicios en las ganaderías lo que se intentaba era domar al animal para que pudiera ocuparlo en las ganaderías para juntar a los toros y las suertes fueron naciendo de esa forma en el campo. Posteriormente se fueron creando las reglas y ahora son 9 suertes charras las que se practican por charreada. ¿Qué es una suerte? Una suerte es algo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, yo una suerte que hacía era jinetear yegua. Así hay 9, en las cuales la primera es la cala de caballo, la segunda son piales en el lienzo, coleadero, después es el jineteo de toro. La terna estaba anteriormente en las ganaderías para poder controlar al animal y ponerle un número, porque al final tenían que tener un registro de los animales que ellos tenían. Después es el jineteo de yegua, posteriormente manganas a pie, manganas a caballo y por último el paso de la muerte, que consiste de un caballo manso sin silla, tú debes de brincar a una yegua bruta. Wow, o sea, sí necesita tienes que practicar mucho, ¿no? Para antes de llegar a eso, me imagino. Sí, claro, debes de siempre montar mucho a caballo, entrenar mucho, ser muy disciplinado. Me puse a investigar un poquito y vi que antes llegaron, bueno, primero fueron los charros, hombres, y ya después poco a poco llegaron las escaramuzas para que toda la familia tenga un papel en las charrerías. Y entonces las escaramuzas tienen un traje diferente de los charros, ¿no? Así es, la escaramuza es parte importante de la charrería, es la mujer a caballo, y dentro de la charrería, después de las colas y antes del jineteo de toro, es en donde ellas participan dentro del ruedo, y es muy bonito porque todas deben de tener los mismos vestidos, los caballos deben de tener las mismas sillas, los mismos arrendamientos, todo. Entonces, y es muy bonito porque la coreografía de ellas, todas las estrategias que hacen, las rutas, es algo verdaderamente bonito. Y algo todavía muy valiente es que ellas utilizan una silla llamada albarda, lo cual consiste en que la pierna va cruzada, o sea, tú llevas las dos piernas del mismo lado, exactamente. Muy bien. Hablando de trajes, más o menos, bueno, investigué y leí que los trajes en general son hechos a mano. Así es un sastre especializado porque te debe de tomar las medidas exactas para que tú puedas estar cómodo, porque no solamente se utiliza en eventos como matrimonio, sino que también muchas veces se llega a necesitar charrear de gala, ¿no? Cuando es una charreada muy importante, por ejemplo un nacional que es como el magno evento, es muy importante vestir elegante. Muy bien. ¿Y más o menos cuánto cuesta un traje de charro? Pues depende, porque es plata y entre más plata pues es más costoso. Y también el sombrero está hecho de distintos materiales, puede ser pelo de conejo, tú le puedes poner hilo de oro o un hilo de plata y todo eso depende. Pues pero tú lo personalizas, ¿no? Así es. Lo que quieras poner, lo pones. Si tienes diamantes, lo pones diamantes. No he visto uno con diamante, pero probablemente sí llegue a existir. Muy bien, muy bien. Las virtudes que requiere un charro. Yo creo que es muy importante, primero, levantarte de todos los golpes que surgen, porque siempre te vas a caer muchas veces del caballo. Entonces, una vez que te caes hay que levantarse, y ahí es cuando tú de verdad te enfrentas a los miedos que esto genera y pues mucha disciplina y mucho amor al arte. ¿Las caídas son mortales? No, pero sí puede llegar a haber lesiones graves. Sí, me imagino. Muchísimas gracias, Juan Pis. Vamos a disfrutar de la boda. Muchas gracias a Y todos. te Saludos dejo. a Francisco Magui. Merci. Hasta luego. Quand nous sommes arrivés au lieu de la fête, il y avait des mariachis. C'est un type de musique originaire du Mexique et comme vous pouvez le constater, ils sont tous habillés de la même manière. Bon appétit, mon amour! J'ai découvert que beaucoup de personnes possédaient une botte qui s'utilise pour transporter et boire de l'alcool en général. À l'intérieur se trouvait un mélange de vin blanc et vin rouge. Y por supuesto, como me tengo que adaptar a la cultura mexicana, no podía perder la oportunidad de probarlo.
Y la verdad, sí necesitas practicarlo varias veces. Y después de 3 intentos, por fin lo logré. Bueno, casi. Rituel du serpent de mer. Les mariés sont debout sur 2 chaises, à distance l'une de l'autre. Ils devront tendre le bras et s'accrocher. Les invités passent sous cette position en forme d'arche, représentant les problèmes qui pourraient s'abattre sur le couple à l'avenir. Si les mariés tombent, cela signifie que ces obstacles peuvent l'emporter sur la relation. Et les personnes qui soutiennent le couple seront toujours près d'eux pour les soutenir. Le marié doit enlever la jarretière de la mariée et la lancer aux hommes pas mariés. Buenas noches. C'est bon, je suis arrivée chez moi, dans mon cocon, et j'ai retrouvé mon shadow precioso. J'ai passé un super week-end. Ce mariage respirait l'amour. C'était un week-end très enrichissant parce que j'en ai beaucoup appris sur la charreria. Ne vous imaginez pas que tous les mariages sont comme ça. Non, il n'y a pas des tracteurs dans tous les mariages. D'ailleurs, il faut savoir que c'est pas du tout commun pour un Mexicain d'assister à un mariage un peu atypique comme ça. Je terminerai ma vidéo avec 3 choses qui m'ont surprise. La première chose, ce sont les costumes. Tant pour les musiciens, pour les hommes d'honneur. Comment on dit en français? Bon, anyway. Les hommes d'honneur. Et également les invités, ils avaient tous leurs costumes, leurs chapeaux, donc je trouvais ça très original et solennel. Quant aux femmes, elles sont habillées normalement, comme pour un mariage. Cependant, ce qui m'amène au deuxième point, je trouve quand même que les femmes mexicaines se préparent davantage pour un mariage. Par exemple, le maquillage va être un peu plus chargé, elles vont sortir les faux cils, les talons les plus hauts possibles, les robes, si c'est possible, vont être à paillettes, de couleurs vives. Voilà, j'adore cette partie parce qu'elles sont magnifiques. Et peut-être qu'en France, on est un peu plus light. Et le troisième point, un peu différent du mariage français, c'est que tout le monde danse. Toutes les générations confondues, tout le monde sait danser, bon, sauf moi, mais c'est incroyable, tout le monde danse et je trouve ça magnifique. Bon allez, je vous laisse, nos chemins se séparent, au revoir. Non, je rigole, je vais pas partir comme ça quand même. Donc, déjà merci beaucoup, j'espère que tu as aimé la vidéo, ojalá hayas gustado el video. Si tienes ideas sobre videos que te gustaría ver en ese canal, no dudes en dejarlo en comentario para que lo pueda leer. Y hasta pronto. Y da like si te gustó. Adiós.